Mi corazón latía como un tambor enloquecido la primera vez que lo vi, de pie bajo la sombra de un roble centenario en la plaza del pueblo. Diego no era solo un hombre. Era un huracán que amenazaba con arrancar de raíz todo lo que yo conocía. Sus ojos, oscuros como el cielo, antes de una tormenta, me miraron con una intensidad que me hizo olvidar las advertencias de mi familia. En ese instante, supe que mi vida estaba a punto de cambiar. Aunque no imaginaba cuánto dolor traería ese cambio. En nuestro pequeño pueblo de Santa Clara, las familias no solo se conocen, se temen. Los míos, los Mendoza, y los suyos, los Ramírez, llevaban generaciones enfrentados por tierras, promesas rotas y sangre derramada. Nadie recordaba el origen exacto de la disputa, pero todos sabían una cosa: un Mendoza jamás cruzaría la línea hacia un Ramírez. Y sin embargo, ahí estaba yo, atrapada por la mirada de Diego, deseando romper todas las reglas. Cada noche, mientras el pueblo dormía, me escapaba para encontrarme con él en el viejo granero abandonado al borde del río. Sus palabras eran como versos prohibidos. Cada roce de su mano, un delito contra mi apellido. Pero el amor no entiende de odios antiguos ni de juramentos grabados en piedra. Cada encuentro era un desafío al destino, una danza al borde de un precipicio. Mi madre lo supo antes que yo. Sus ojos, siempre vigilantes, captaron el brillo traicionero en mi sonrisa. Sofía, estás jugando con fuego, me advirtió. Su voz temblando de furia y miedo. Pero el fuego ya ardía dentro de mí, y no había forma de apagarlo. Diego no era solo un hombre, era mi rebelión, mi libertad, mi todo. Ahora, mientras escribo estas palabras, mi mundo se desmorona. Un secreto, guardado durante años por nuestras familias, ha salido a la luz y con él una verdad que podría destruirnos. ¿Valió la pena desafiar a todos por este amor? No estoy segura, pero mi corazón aún late por él, incluso cuando todo parece perdido. Mi nombre es Sofía Mendoza, y esta es la historia de cómo mi corazón traicionó todo lo que me habían enseñado. En Santa Clara, un pueblo olvidado por el tiempo. Las calles empedradas guardan secretos más antiguos que las montañas que nos rodean. Crecí escuchando historias de la enemistad entre mi familia y los Ramírez. Un odio tan profundo que parecía tallado en la misma tierra. Pero nunca imaginé que sería yo quien desafiaría esas cadenas invisibles, atraída por un amor que todos juraban imposible. Todo comenzó en un atardecer de verano, cuando el aire olía a jazmín y las campanas de la iglesia marcaban el fin del día. Diego Ramírez no era solo el hijo de nuestros enemigos, era un enigma. Un alma que parecía no pertenecer a este lugar. Su risa, suave como el murmullo del río, me alcanzó antes que sus ojos. Cuando nuestras miradas se cruzaron, sentí un calor que no podía explicar. Como si el destino hubiera encendido una chispa que nadie podría apagar. Pero en Santa Clara, el amor no es libre. Cada paso que di hacia Diego era un paso contra mi familia, contra mi legado. Mi madre, con sus manos marcadas por años de trabajo, me advirtió que el amor con un Ramírez solo traería desgracia. No, conoce su historia, Sofía, me dijo, con una sombra en los ojos que nunca había visto. ¿Qué escondía su voz? ¿Qué verdad guardaba nuestro pueblo? Esta es mi confesión, mi verdad desnuda, contada con el peso de las noches sin dormir y las lágrimas que aún queman mi piel. Quiero que me acompañes en este viaje. Que sientas cada latido de mi corazón mientras lucho por un amor que podría destruirme. Suscríbete, dale like a este video y déjame un comentario contándome desde qué ciudad y estado nos estás viendo. Tu apoyo me da fuerzas para seguir contando. Mientras el sol se oculta tras las colinas de Santa Clara, te invito a sumergirte en mi historia. ¿Qué harías si tu corazón te llevara por un camino prohibido? ¿Lucharías como yo contra todo y todos? Prepárate, porque lo que viene no es solo una historia de amor, es una batalla contra el destino, y no sé si ganaré. El sol apenas rozaba las colinas cuando decidí que esa noche sería diferente. Había pasado semanas soñando con Diego, su voz resonando en mi mente como un eco imposible de silenciar. En Santa Clara, las noches eran silenciosas, rotas solo por el canto de los grillos y el susurro del viento entre los árboles. Pero esa noche, mientras me deslizaba por la ventana de mi habitación, mi corazón era un tambor que marcaba el ritmo de mi rebeldía. Me dirigía al granero abandonado, nuestro refugio secreto, donde Diego me esperaba. El camino al río estaba cubierto de sombras, pero cada paso me hacía sentir más viva. Las advertencias de mi madre resonaban en mi cabeza: un Ramírez nunca traerá nada bueno, pero ¿cómo podía ella entender lo que sentía cuando Diego me miraba? Sus manos, ásperas por el trabajo en el campo, eran suaves al rozar mi mejilla, como si temieran romperme. Cuando llegué al granero, lo vi apoyado contra una viga, su silueta recortada contra la luz de la luna. Sofía, murmuró, y mi nombre en sus labios sonó como una plegaria. Nos sentamos sobre un montón de heno, y el mundo exterior desapareció.
Diego me habló de su infancia, de cómo los Ramírez cargaban el peso de un pasado que nadie explicaba. Hay cosas que no sé ni de mi propia familia, confesó, su mirada perdida en el suelo. Sus palabras despertaron una inquietud en mí. ¿Qué ocultaban los suyos? ¿Y los míos? Pero entonces me tomó de la mano. Y el calor de su piel borró mis dudas. En ese momento solo existíamos nosotros. Las horas se deslizaron como arena entre mis dedos. Hablamos de sueños imposibles, escapar de Santa Clara. Construir una vida lejos del odio que dividía a nuestras familias. Pero incluso mientras reíamos, una sombra de miedo me envolvía. Cada encuentro con Diego era un robo al destino, un desafío a las reglas no dichas de nuestro pueblo. ¿Cuánto tiempo podríamos mantener este secreto? La idea de perderlo me cortaba como un cuchillo. De pronto, un crujido afuera nos hizo congelarnos. El corazón me dio un vuelco. ¿Quién está ahí?, susurré. Pero Diego me hizo un gesto para que guardara silencio. Nos escondimos detrás de unas cajas viejas conteniendo la respiración. Pasos pesados resonaron en la tierra y una voz familiar cortó el aire. Era mi hermano mayor, Javier. Sofía, sé que estás aquí, gruñó. Mi sangre celo. ¿Cómo lo sabía? ¿Nos habían cejido? Diego apretó mi mano, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y determinación. No dejaré que te pase nada, susurró. Pero la voz de Javier se acercaba, y con ella el peso de mi traición. Si me encontraba con Diego, no solo destruiría mi reputación, destrozaría a mi familia. Pensé en mi madre, en sus ojos llenos de reproche, en mi padre, que apenas hablaba pero cuya furia era silenciosa y letal. ¿Qué haría Javier si nos descubriera? Los pasos se detuvieron, y el silencio se volvió insoportable. Sofía, no hagas esto, dijo Javier, su voz ahora más suave, casi suplicante. ¿Cómo podía saberlo? Había visto algo en mí. En mi forma de actuar, que delataba mi secreto. Diego me miró y en sus ojos vi una promesa, lucharía por mí, sin importar el costo. Pero yo no estaba segura de estar lista para pagar ese precio. Finalmente, los pasos se alejaron y exhalamos aliviados. Pero el miedo no se desvaneció. Diego me abrazó y su calor era lo único que me mantenía en pie. No podemos seguir así, murmuré. Mi voz quebrada. Él asintió, pero sus ojos decían lo contrario, no estaba dispuesto a renunciar a mí. En ese momento, supe que nuestro amor no era solo una chispa, era un incendio que podía consumirnos a ambos. Regresé a casa antes del amanecer, deslizándome por la ventana como un ladrón. Pero algo había cambiado en mí. Cada mirada de mi familia, cada palabra, parecía cargada de sospecha. Mi madre me observó mientras desayunábamos, sus ojos, buscando respuestas que yo no podía darle. ¿Dónde estuviste anoche?, preguntó, su voz afilada como una navaja. Mentí, pero mi voz tembló, traicionándome. Mientras me preparaba para otra noche de insomnio, una certeza me golpeó, no podía seguir viviendo entre dos mundos. Diego era mi verdad, pero mi familia era mi raíz. Y en el fondo de mi alma, una pregunta crecía como una tormenta. ¿Qué secreto guardaban los Mendoza y los Ramírez que hacía nuestro amor tan peligroso? No sabía la respuesta, pero algo me decía que pronto lo descubriría y que esa verdad cambiaría todo. La luz del amanecer se filtraba por las rendijas de mi ventana, pero no podía cerrar los ojos. La voz de Javier aún resonaba en mi cabeza. Su advertencia como un eco que se negaba a desvanecerse. Me había escapado del granero, sin ser vista, pero la sensación de estar atrapada crecía como maleza en mi pecho. Diego era mi refugio, pero también mi delito. Mientras me vestía, el espejo me devolvió una mirada que no reconocía, la de una mujer dividida entre el amor y el deber. En la mesa del desayuno, el silencio era más pesado que nunca. Mi padre, con su rostro curtido por el sol, apenas levantó la vista de su café. Mi madre, sin embargo, no dejaba de observarme, sus manos apretando la servilleta como si quisiera estrangular sus propios pensamientos. Sofía, no salgas esta noche, dijo de repente, su voz baja pero firme. No era una sugerencia, era una orden. Mi corazón dio un vuelco. ¿Sabía algo? ¿O solo sospechaba? No pude resistir la llamada de Diego. Al caer la noche, volví a escapar, mis pasos ligeros pero cargados de culpa. El granero estaba oscuro, pero él estaba allí, esperándome como una promesa que no podía romper. No viniste ayer, dijo, su voz teñida de preocupación. Le conté lo de Javier, y su rostro se endureció. No dejaré que te alejen de mí, prometió, acercándose hasta que su aliento rozó mi piel. Sus palabras eran un bálsamo, pero también un veneno que me hacía olvidar el peligro. Nos sentamos bajo una manta vieja, y Diego me habló de su padre, un hombre roto por años de rencor contra los Mendoza. Siempre me dijo que tu familia nos robó todo, murmuró, sus dedos trazando círculos en mi palma. Pero no dio detalles, y su silencio me dejó un nudo en el estómago. ¿Qué significaba todo? ¿Tierras? ¿Honor? ¿Algo más oscuro?
Intenté preguntar, pero él cambió de tema. Sus labios buscando los míos en un beso que apagó todas mis preguntas. Ese beso fue diferente. No era solo deseo, era una súplica, una declaración de que éramos más fuertes que el odio de nuestras familias. Pero mientras nos abrazábamos, un ruido distante nos interrumpió, el crujir de ramas bajo pasos rápidos. Nos separamos, el corazón latiéndome en la garganta. «Quédate aquí», susurró Diego, poniéndose de pie. Pero antes de que pudiera detenerlo, salió al exterior, desapareciendo en la oscuridad. Me quedé sola, temblando, con el eco de mi propio miedo. Minutos después, Diego regresó, su rostro pálido. «Era solo un animal», dijo, pero sus ojos evitaban los míos. No le creí, había algo en su voz, una grieta que no podía ignorar. «Dime la verdad». Insistí, mi voz más dura de lo que pretendía. Él dudó, y por primera vez, vi miedo en sus ojos. «No es seguro, Sofía. Hay cosas que no puedo contarte todavía». Sus palabras fueron como un golpe. ¿Qué escondía? ¿Era el parte del secreto que nos separaba? La vuelta a casa fue un tormento. Cada sombra en el camino parecía un espía, cada susurro del viento una advertencia. Cuando llegué, la casa estaba en silencio. Pero la puerta de mi habitación estaba entreabierta. Alguien había estado allí. Sobre mi cama, encontré un viejo relicario que no reconocí, con un grabado borroso, una rosa y una espada cruzadas. Mi corazón se detuvo. Era un símbolo que había visto en casa de mi abuela. Pero nunca me explicaron su significado. Al día siguiente, confronté a mi madre. «¿Qué es esto?», pregunté, sosteniendo el relicario. Su rostro palideció, y por un instante pensé que iba a desmayarse. «¿Dónde lo encontraste?», respondió, su voz temblando. No contesté, y ella se acercó, arrancándomelo de las manos. «No hagas preguntas que no estás lista para responder, Sofía». Sus palabras eran una advertencia, pero también una confirmación. Mi familia escondía algo que tenía que ver con los Ramírez. Esa noche no fui al granero. Me quedé en mi cuarto, mirando el techo, el relicario quemando en mi memoria. Diego me había pedido que confiara en él. Pero, ¿cómo podía hacerlo cuando todos a mi alrededor guardaban secretos? Mi amor por él era un fuego que no se apagaba, pero ahora sentía que ese fuego podía consumirme. ¿Era Diego mi salvación o mi ruina? Mientras el pueblo dormía, tomé una decisión: encontraría la verdad, sin importar el costo. El relicario era una pista. Un hilo suelto en la tela de mentiras que envolvía a Santa Clara. No sabía qué descubriría, pero una cosa era segura. Mi amor por Diego me había empujado a un camino sin retorno. Y aunque mi corazón temblaba, no podía dar marcha atrás. La verdad estaba ahí, esperando, y yo la encontraría. Aunque destruyera todo lo que amaba. El relicario quemaba en mi mente como una brasa que no se apagaba. Pasé el día siguiente encerrada en mi cuarto, girándolo entre mis dedos, buscando respuestas en el grabado de la rosa y la espada. Cada línea borrosa parecía susurrar un secreto, pero no podía descifrarlo. Mi madre había cerrado la puerta a cualquier explicación, y su silencio me hería más que sus palabras. ¿Por qué tanto miedo? ¿Qué escondía ese objeto que la hizo temblar? No podía quedarme quieta. Al mediodía, escapé al mercado del pueblo, donde los rumores corrían como el viento. La anciana Clara, que vendía hierbas al borde de la plaza, siempre sabía más de lo que decía. Me acerqué a su puesto, el relicario, escondido en mi bolsillo. «¿Qué sabes de esto?», pregunté, mostrándoselo con cautela. Sus ojos se entrecerraron, y un destello de reconocimiento cruzó su rostro. «Eso no debería estar en tus manos, niña», murmuró, apartándola mirada. Clara me tomó del brazo y me llevó detrás de su puesto, donde nadie podía oírnos. «Ese símbolo pertenece a un pacto antiguo», dijo, su voz baja como un conjuro. Habló de una promesa rota entre los Mendoza y los Ramírez. Algo que unió a nuestras familias antes de separarlas para siempre. Pero antes de que pudiera explicar más, un cliente la llamó. Y me dejó con más preguntas que respuestas. Mi corazón latía con furia. ¿Un pacto? ¿Qué significaba eso? Esa noche no fui al granero. Necesitaba tiempo para pensar, para ordenar el torbellino en mi cabeza. Pero Diego no aceptó mi ausencia. Al anochecer, un guijarro golpeó mi ventana, y allí estaba él, parado bajo la luz de la luna, con una expresión que mezclaba súplica y desafío. «Sofía, no puedes huir de mí», dijo, su voz cortando el silencio. Mi corazón se partió en dos, lo amaba, pero sus secretos me asustaban. Bajé en silencio, temiendo despertar a mi familia. Nos sentamos en el patio trasero, escondidos tras un viejo roble. «¿Por qué no viniste?», preguntó Diego, sus manos buscando las mías. Le mostré el relicario, y su rostro cambió. Sus ojos se oscurecieron como si hubiera visto un fantasma. «¿De dónde sacaste eso?», susurró con una urgencia que me erizó la piel. Intenté responder, pero él me interrumpió. «No deberías tenerlo.
Es peligroso. La palabra peligroso se clavó en mi pecho. ¿Peligroso para quién? Exigí, mi voz temblando de frustración. Diego apartó la mirada, sus dedos apretando los míos con demasiada fuerza. Hay cosas que no puedo decirte, Sofía. No porque no quiera, sino porque no sé toda la verdad. Su confesión me dejó helada. Si él no sabía quién lo hacía, ¿y por qué ese relicario parecía ser la llave de todo? De pronto, un grito rompió el silencio. Era mi madre, de pie en la puerta trasera, su rostro pálido como la muerte. Sofía, aléjate de él, gritó, corriendo hacia nosotros. Diego se puso de pie. Pero no huyó. Señora Mendoza, no quiero hacerle daño, dijo, su voz firme pero cargada de dolor. Mi madre lo ignoró y me arrastró hacia la casa, su mano como una garra en mi brazo. No sabes lo que estás haciendo, siseó. Dentro de la casa, el aire estaba cargado de furia. Mi madre cerró la puerta con un golpe, y mi padre, que rara vez hablaba, se levantó de su silla. ¿Con un Ramírez? Rugió, sus ojos brillando de rabia. Nunca lo había visto así. Intenté hablar, pero mi madre me interrumpió. Ese relicario no es un juego, Sofía. Si sigues con él, destruirás todo. Sus palabras eran un cuchillo. Pero no entendía por qué. ¿Qué poder tenía ese objeto? Me encerraron en mi cuarto, pero mi mente no encontraba paz. El relicario, Diego, el pacto que Clara mencionó, todo giraba en mi cabeza como un torbellino. ¿Era mi amor por Diego una maldición? ¿O era la única cosa que valía la pena en este pueblo atrapado en el pasado? No podía soportar la idea de perderlo, pero cada paso hacia él me alejaba más de mi familia. Mientras el reloj marcaba la medianoche, tomé una decisión. No podía seguir viviendo en la sombra de secretos. Escaparía al amanecer. Buscaría a Clara y exigiría la verdad sobre el relicario y el pacto. Pero en el fondo de mi alma, una duda crecía, ¿y si la verdad era más oscura de lo que podía soportar? Diego era mi luz, pero también mi tormenta. Y mientras Santa Clara dormía, supe que mi próxima elección cambiaría mi destino para siempre. El amanecer llegó como un ladrón sigiloso, robando la oscuridad de mi cuarto. No había dormido, mi mente atrapada en las palabras de Clara y la furia de mi madre. El relicario, ahora escondido bajo mi colchón, parecía palpitar con vida propia, un recordatorio de que el pasado de Santa Clara no estaba muerto. Me vestí en silencio, mi corazón un nudo de determinación y terror. Hoy descubriría la verdad, aunque me costara el alma. Salí de la casa antes de que mi familia despertara, el aire fresco mordiendo mi piel. El mercado aún no abría, pero Clara ya estaba allí, removiendo sus hierbas con manos arrugadas. Me vio acercarme y suspiró, como si hubiera estado esperando este momento. Vuelve a casa, Sofía, dijo, sin mirarme. Pero no me moví. Dime lo del pacto, exigí, mi voz firme a pesar del temblor en mis rodillas. Ella dudó, pero finalmente cedió. Clara me llevó a una pequeña choza detrás del mercado, donde el olor a salvia y tierra húmeda llenaba el aire. Hace 50 años, tu abuelo y el abuelo de Diego eran aliados, comenzó. Su voz un hilo frágil. Hablaron de un acuerdo, para unir las tierras, sellado con ese relicario como símbolo de lealtad, pero una traición lo rompió. Mi abuelo acusó al de Diego de robar, y en la pelea que siguió, alguien murió. No fue un accidente, murmuró Clara, sus ojos llenos de sombras. La revelación me golpeó como un rayo. ¿Muerte? ¿Traición? El relicario no era solo un objeto. Era prueba de un crimen olvidado. ¿Quién murió? Pregunté. Mi voz apenas un susurro. Clara negó con la cabeza. Una mujer, la prometida de uno de ellos. Algunos dicen que fue un asesinato por celos. Mi estómago se revolvió. Si esto era verdad, nuestro amor no era solo prohibido. Era maldito, construido sobre sangre. Salí de la choza aturdida, el mundo girando a mi alrededor. ¿Cómo podía amar a Diego, sabiendo esto? ¿Era el odio de nuestras familias justificado por un crimen antiguo? Caminé sin rumbo. Hasta que llegué al río, donde Diego y yo nos habíamos encontrado tantas veces. Y allí estaba él, sentado en la orilla, lanzando piedras al agua. Sofía, dijo al verme, poniéndose de pie. Pero su sonrisa se desvaneció al ver mi rostro. Le conté todo, el pacto, la traición, la muerte. Diego escuchó en silencio, su rostro endureciéndose con cada palabra. Mi abuelo siempre dijo que los Mendoza eran los culpables, murmuró, sus puños apretados. Pero entonces, algo en él se quebró. No sé qué creer, Sofía. Mi padre me advirtió que no me acercara a ti, pero nunca explicó por qué. Sus ojos se llenaron de lágrimas y por primera vez lo vi vulnerable, roto por el peso del pasado. Nos abrazamos junto al río, el agua murmurando secretos que no podíamos entender. No podemos dejar que esto nos separe, susurré, mi voz quebrada. Diego asintió, pero su abrazo era desesperado. Como si supiera que el destino ya nos había marcado.
En ese momento, sentí que nuestro amor era un puente frágil sobre un abismo, y cualquier paso en falso nos haría caer. Pero el pueblo no nos dio tiempo para reflexionar. Al regresar, encontré a Javier esperándome en la puerta de casa. ¿Dónde estabas?, gruñó, sus ojos brillando de sospecha. Intenté pasar, pero me bloqueó. Madre me lo contó todo. Estás cavando tu propia tumba con ese Ramírez. Su voz era veneno, y por primera vez vi odio real en mi hermano. ¿Sabía él del pacto? ¿O era solo lealtad ciega? Dentro, mi padre me confrontó. El relicario es un recordatorio de lo que perdimos, dijo, su voz grave como un trueno. No dio detalles. Pero sus ojos traicionaban un dolor profundo. Si sigues con él, nos perderás a todos, sus palabras. Me cortaron, pero no podía renunciar a Diego. Mi amor era mi ancla en esta tormenta de secretos, aunque cada ola amenazara con hundirme. Esa noche, mientras el viento aullaba fuera de mi ventana, escribí una nota para Diego: nos vemos al amanecer. Debemos enfrentar esto juntos, pero en el fondo. Una duda me carcomía, ¿y si la verdad completa era aún peor? El pacto, la muerte, el relicario, todo apuntaba a una oscuridad que podía engullirnos. Sin embargo, mi corazón se negaba a soltar, incluso cuando el abismo se abría bajo mis pies. El amanecer pintaba el cielo de un rojo ardiente, como si Santa Clara supiera que ese día todo cambiaría. Dejé mi nota para Diego bajo una piedra junto al río. ¿Dónde la encontraría? Mi corazón latía con una mezcla de esperanza y pavor, como si cada paso hacia la verdad fuera un paso hacia el borde de un acantilado. El relicario, escondido en mi pecho, parecía pesar más que nunca. Un ancla que me ataba al pasado y al futuro al mismo tiempo. Encontré a Diego en el viejo roble, su rostro marcado por una noche sin dormir. Lo sé todo, Sofía, dijo antes de que pudiera hablar. Su voz quebrada por un dolor que no entendía. Me mostró una carta arrugada, escrita con la letra temblorosa, de su padre. Mi familia no robó nada, murmuró. Fue tu abuelo quien traicionó el pacto. Sus palabras me atravesaron como una daga. ¿Mi familia, los culpables? No podía creerlo. Pero sus ojos no mentían. Diego me llevó al granero, donde nadie podía vernos. Allí me leyó la carta. Hace 50 años, mi abuelo, Antonio Mendoza, y el abuelo de Diego, Miguel Ramírez, amaban a la misma mujer, Elena. El relicario era su regalo para ella, un símbolo de su unión. Pero Antonio, consumido por los celos, la asesinó cuando ella eligió a Miguel. Para encubrir el crimen, acusó a los Ramírez de robo, desencadenando el odio que aún nos dividía. Mi respiración se detuvo. Mi familia era la culpable de todo. ¿Cómo podemos amarnos después de esto?, pregunté, mi voz un hilo roto. Diego me tomó de las manos, sus dedos temblando. Porque no somos ellos. Sofía, no llevamos su sangre en nuestras culpas. Pero sus palabras no calmaban la tormenta en mi pecho. Cada beso que compartimos, cada noche robada, estaba manchada por esa sangre. ¿Era nuestro amor una redención o una condena? El silencio entre nosotros era ensordecedor. Quise correr, alejarme de la verdad, pero Diego me detuvo. Si nos rendimos ahora, ellos ganan, dijo. Su voz firme como una roca. Me mostró el relicario que yo llevaba, y luego uno idéntico, que sacó de su bolsillo. Mi padre lo guardó toda su vida. Dijo que era la prueba de la verdad, 2 relicarios, 2 mitades de una historia rota. Pero, ¿podían unirnos o solo nos destruirían? De pronto, un grito cortó el aire. Era Javier, mi hermano, con varios hombres del pueblo, sus rostros encendidos de furia. Te lo advertí, Sofía, rugió, señalando a Diego. No dejaré que un Ramírez destruya a nuestra familia. Otra vez, intenté hablar, pero los hombres lo rodearon, y el pánico me paralizó. Diego no se resistió, pero sus ojos buscaron los míos, suplicando que no lo abandonara. Mi corazón se desgarró. ¿Proteger a Diego o salvar a mi familia? Mi madre apareció, su rostro pálido pero resuelto. Sofía, ven conmigo, ordenó, pero no me moví. Sé lo de Elena, dije, mi voz temblando. Sé que nuestro abuelo la mató. El silencio que siguió fue como un trueno. Mi madre se tambaleó, y mi padre, que estaba detrás, bajo la mirada. No sabes toda la historia, murmuró ella, pero no explicó más. La verdad estaba frente a mí, y aún así todos seguían escondiendo algo. Javier levantó un puño hacia Diego, pero me interpuse. Basta, grité, mi voz resonando en el granero. No voy a dejar que el pasado decida mi futuro. Los hombres vacilaron. Y Diego me miró con una mezcla de asombro y amor. Pero, mi madre dio un paso adelante. Si eliges a ese Ramírez, no eres mi hija, dijo, cada palabra como un clavo en mi corazón. Era el ultimátum que temía. Miré a Diego, sus ojos brillando con una promesa que nunca había roto. Luego miré a mi familia, los rostros que me habían criado, ahora distorsionados por el odio. Elegir a Diego significaba perderlos para siempre, pero renunciar a él era renunciar a mí misma.
Lo amo, dije, mi voz clara a pesar del temblor. Javier dio un paso atrás como si lo hubiera golpeado. Mi madre se giró, incapaz de mirarme. Mientras los hombres se dispersaban, Diego me abrazó, pero la victoria era amarga. La verdad sobre Elena había roto las cadenas del pasado. Pero a un costo que aún no podía medir. Nos iremos de Santa Clara, susurró Diego. Empezaremos. De nuevo, juntos. Asentí, pero en mi alma, una sombra permanecía. ¿Había valido la pena? La respuesta estaba en el horizonte, pero el camino hacia ella estaba lleno de espinas. El alba nos encontró en la carretera, lejos de Santa Clara, con el relicario colgando de mi cuello como un talismán roto. Diego conducía en silencio, su mano en la mía. Mientras el pueblo se desvanecía en el retrovisor. Dejé atrás a mi familia, sus rostros grabados en mi alma como un cuadro que nunca se borra. Pero cada kilómetro me hacía sentir más ligera. Como si el peso de los secretos de los Mendoza y los Ramírez se deshiciera con el viento. ¿Valió la pena? No lo sé. El amor de Diego es mi refugio, pero lleva las cicatrices de un pasado que no elegimos. La verdad sobre Elena, la sangre que manchó el relicario, nos liberó. Pero también nos exilió. En cada ciudad nueva, busco, en sus ojos, la certeza de que nuestro amor puede sanar lo que Santa Clara rompió. A veces, en la quietud de la noche, escucho los ecos de mi madre y mi corazón se quiebra. Pero cuando Diego me abraza, siento que el mundo comienza de nuevo. Somos dos almas, desafiando un destino escrito en sangre. No sé qué nos espera, pero por ahora, el amor es suficiente. Suscríbete. Comparte tu ciudad en los comentarios y dime, ¿tú habrías elegido el amor?